La historia de la España moderna no puede entenderse sin sumergirse en las vidas entrelazadas de dos figuras que, con una mezcla de devoción religiosa, astucia política y una ambición sin precedentes, transformaron un mosaico de reinos fracturados en una potencia de alcance global. Hablar de los reyes católicos es adentrarse en un relato de intrigas palaciegas, guerras civiles, fanatismo espiritual y una visión de futuro que cambiaría para siempre el mapa del mundo conocido. Todo comenzó en una península ibérica que a mediados del siglo XV era poco más que un tablero de ajedrez, donde las casas reales de Castilla, Aragón, Portugal y Navarra luchaban por la supremacía, mientras el reino nazarí de Granada permanecía como el último bastión del Islam en Europa occidental. En este escenario de incertidumbre nació Isabel, una princesa de Castilla que no estaba destinada inicialmente al trono, pero cuya determinación de acero la llevaría a desafiar las convenciones de su tiempo. Su camino hacia la corona fue tortuoso, marcado por la muerte prematura de su padre y la inestabilidad del reinado de su medio hermano, Enrique VIII, un monarca cuya debilidad permitió que la nobleza se alzara con un poder desmedido. Isabel, sin embargo, poseía una claridad de propósito asombrosa y comprendió pronto que el futuro de su linaje dependía de una alianza estratégica que fuera más allá de las fronteras de su propio reino. A kilómetros de distancia, en la corona de Aragón, un joven príncipe llamado Fernando crecía bajo la tutela de su padre Juan II, aprendiendo las artes de la diplomacia y la guerra en una tierra volcada hacia el Mediterráneo. Cuando los destinos de Isabel y Fernando se cruzaron, no fue por una coincidencia romántica, sino por una necesidad política imperiosa que ambos supieron leer con maestría. Su matrimonio, celebrado casi en secreto en Valladolid en 1469, fue un acto de rebeldía contra los deseos de Enrique IV y las potencias extranjeras que preferían ver a Castilla aliada con Portugal. Este enlace no solo unió a dos personas, sino que sentó las bases de la unión dinástica más poderosa de la historia española, bajo el famoso lema que recordaba que tanto el uno como el otro tenían el mismo peso en el gobierno de sus respectivos estados. Sin embargo, la consolidación de su autoridad no fue inmediata ni pacífica, pues la muerte de Enrique VIII desencadenó una cruenta guerra de sucesión en la que Isabel tuvo que defender su derecho al trono frente a su sobrina Juana, apodada la Beltraneja, quien contaba con el apoyo de las tropas portuguesas. Fue en los campos de batalla de Toro y en las negociaciones diplomáticas, donde Isabel demostró que su fragilidad aparente escondía una líder guerrera capaz de organizar ejércitos y administrar justicia con una mano firme que los castellanos no habían visto en décadas. Una vez asegurado el trono tras la firma del Tratado de Alcazovas, los monarcas se propusieron una tarea que parecía hercúlea: imponer el orden en un reino sumido en el caos y el bandolerismo. Para lograrlo, crearon la Santa Hermandad, una suerte de policía rural que devolvió la seguridad a los caminos y sometió a la nobleza rebelde, recordándoles que por encima de sus castillos y privilegios residía la autoridad suprema de la corona. Pero la ambición de los reyes católicos no se limitaba a la paz interna. Su proyecto era identitario y profundamente espiritual, basado en la premisa de que un solo reino necesitaba una sola fe. Esta convicción los llevó a fortalecer la Inquisición, una institución que se convirtió en una herramienta de control social y religioso sin parangón, destinada a perseguir la herejía y a asegurar que los conversos del judaísmo y el islam practicaran sinceramente el cristianismo. El ambiente en las ciudades españolas se tornó denso, cargado de una vigilancia constante, donde la pureza de sangre comenzó a ser el requisito indispensable para la promoción social. En medio de esta atmósfera de fervor religioso, los reyes pusieron sus ojos en el sur, hacia la Vega de Granada, iniciando una campaña militar que duraría 10 largos años y que se convertiría en la última gran cruzada de la cristiandad medieval. La Guerra de Granada no fue solo una sucesión de asedios y escaramuzas, sino una demostración del poder logístico y la innovación militar de la época. Isabel, siempre presente cerca del frente, se encargó de que a sus tropas nunca les faltaran suministros ni hospitales de campaña, mientras Fernando dirigía las operaciones tácticas con una paciencia que desgastó lentamente la resistencia del emir Boabdil.
El conflicto culminó en un frío día de enero de 1492, cuando las llaves de la Alhambra fueron entregadas a los monarcas cristianos, marcando el fin de casi 8 siglos de presencia musulmana en la península. Este triunfo no solo les otorgó un prestigio inmenso ante el resto de las cortes europeas y el papado, sino que también liberó recursos y energías que pronto se volcarían hacia horizontes desconocidos. Sin embargo, la euforia de la victoria se vio empañada por una decisión que dejaría una herida profunda en el tejido social del reino: el decreto de expulsión de los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Miles de personas que habían llamado a España su hogar durante generaciones se vieron obligadas a abandonar sus propiedades y sus raíces, llevando consigo las llaves de sus casas y una nostalgia que duraría siglos, en un acto que buscaba la homogeneidad religiosa a costa de una inmensa pérdida intelectual, económica y humana. Fue en este mismo año de prodigios, mientras el polvo de la guerra de Granada aún se asentaba, cuando un navegante genovés llamado Cristóbal Colón logró finalmente convencer a la reina Isabel de que su visión de alcanzar las Indias navegando hacia el oeste no era una locura, sino una oportunidad de gloria y evangelización. Tras años de rechazos en otras cortes, Colón encontró en la fe y la audacia de Isabel el apoyo necesario para emprender una expedición que cambiaría la concepción misma del planeta. El descubrimiento de América, inicialmente percibido como el hallazgo de nuevas islas o una ruta comercial alternativa, pronto se reveló como el encuentro con un nuevo continente lleno de riquezas y almas por convertir. Los reyes católicos supieron reaccionar con rapidez, asegurando sus derechos sobre las nuevas tierras mediante el Tratado de Tordesillas con Portugal, trazando una línea imaginaria que dividía el océano y el mundo entre las dos potencias ibéricas. Este giro hacia el Atlántico desplazó el centro de gravedad de la política europea y convirtió a Castilla en el corazón de un imperio incipiente, aunque los reyes nunca llegaron a comprender la verdadera magnitud de lo que Colón había tropezado en su búsqueda de especias y oro. A medida que el siglo XV llegaba a su fin, la política exterior de Fernando el Católico, apodado por Maquiavelo como el modelo de príncipe astuto, se centró en aislar a Francia, el gran rival europeo de la época. Mediante una compleja red de alianzas matrimoniales, los reyes casaron a sus hijos con los herederos de las principales casas reales de Europa: Juan y Juana con los Habsburgo, Isabel y María con la corona de Portugal, y Catalina con el futuro Enrique Visigodo de Inglaterra. Estas uniones estaban destinadas a crear un cerco alrededor de la monarquía francesa y asegurar la influencia española en el continente, aunque el destino se encargaría de tejer una red de tragedias personales que pondrían en peligro la continuidad de su legado. La muerte del príncipe Juan, el heredero varón en quien descansaban todas las esperanzas de la dinastía, fue un golpe devastador para sus padres y sumió a la corte en un luto profundo. Poco después, el fallecimiento de su hija Isabel y de su nieto Miguel dejó la sucesión en manos de su hija Juana, cuya inestabilidad emocional, agravada por su tormentosa relación con Felipe el Hermoso, comenzó a despertar serias dudas sobre su capacidad para gobernar. El final del reinado de los reyes católicos estuvo marcado por una mezcla de amargura personal y consolidación institucional. Isabel, cuya salud se deterioraba rápidamente, dedicó sus últimos años a redactar un testamento que es una pieza maestra de la previsión política, instando a sus sucesores a continuar la labor de justicia, a proteger a los nuevos súbditos de las Indias y a mantener la unidad de los reinos bajo la fe católica. Su muerte en 1504 en Medina del Campo dejó a Fernando en una posición delicada, actuando como regente de una Castilla que no siempre lo veía con buenos ojos y lidiando con la ambición de su yerno Felipe. A pesar de estos desafíos, Fernando logró anexionar el reino de Navarra en 1512, completando así la unificación territorial de la península ibérica, a excepción de Portugal. La figura de Fernando, a menudo eclipsada por el carisma y la devoción de Isabel, fue fundamental para dotar a la nueva monarquía de una estructura diplomática y militar moderna, capaz de proyectar su poder sobre Italia y el norte de África, consolidando a España como la potencia hegemónica del siglo XVI. Al observar el legado de los reyes católicos desde la distancia del tiempo, es imposible no reconocer la magnitud de su impacto en la construcción de la identidad española y en la historia universal. Bajo su mando,
Los reinos hispánicos pasaron de ser entidades aisladas y feudales a conformar un estado moderno con instituciones sólidas, una lengua que comenzaba a codificarse gracias a la gramática de Nebrija y una proyección oceánica que conectaría por primera vez todos los rincones del globo. Sin embargo, su historia también nos habla de las sombras de la intolerancia y el precio de la unidad forzada, recordándonos que los grandes cambios suelen estar teñidos de sacrificios y contradicciones. La imagen de Isabel y Fernando reposando juntos en su mausoleo de la Capilla Real de Granada es el símbolo final de una unión que, a pesar de las tempestades, logró forjar un destino común para pueblos diversos. Su reinado no fue solo un periodo cronológico, sino el nacimiento de una era donde el mundo dejó de ser un lugar fragmentado para convertirse en un escenario compartido, marcado indeleblemente por la huella de aquellos dos monarcas que, con una fe inquebrantable en su misión, decidieron que su nombre y su reino debían perdurar para siempre en la memoria de la humanidad.